de la mano. Nuevamente ya pasó una semana y nos encanta que estés aquí con nosotros. Gracias por estarnos viendo y te seguimos pidiendo que nos busques en YouTube como María Moreno Génesis y nos compartas. Sé tú con nosotros ayudándonos a compartir el Evangelio. Esa es la única intención y la misión del programa de la mano, que la mayor personas posibles sean alcanzadas por el Evangelio de Dios. Ok, pues nuevamente bienvenido y vamos a empezar. La semana pasada estuvimos viendo sobre el sacrificio de Abraham. Vimos otra parte que era la obediencia de Abraham y de Isaac. También estuvimos viendo la decisión que nosotros tomamos a dónde vamos a ir después de morir. Dijimos que somos seres eternos y que hay dos opciones, o ir al cielo o ir al infierno. Y esa decisión tenía que ser tomada aquí en la tierra, porque después de que nuestra alma descansa, ya no hay manera de cambiar ese estatus. Espero que hayas visto el programa anterior, estuvo muy interesante y esto es la continuidad. Ok, el día de hoy vamos a estar entrando ya al capítulo 26. En el capítulo 25 ya terminamos con el patriarca Abraham. Ya llegamos a la muerte de Abraham. Ahora vamos a ver la vida de su hijo Isaac. Es lo que estaremos tratando a partir del capítulo de hoy. Vamos a empezar hoy en el capítulo 26 y luego nos vamos a regresar un poquito al final del capítulo 25, porque a veces la Biblia nos pone historias antes del tiempo. Entonces yo no quiero que tú te confundas, que tú leas algo y luego digas, oye, pero aquí ¿qué pasó? Entonces vamos al 26 y luego vamos a retroceder un poquito para unir mejor la historia. Vamos a leer un poquito y luego vamos a explicar. Dice, Isaac en Gerar, capítulo 26. Después hubo un hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Ok, aquí vemos que vuelve a haber otra hambre en la tierra. Isaac va a donde Abimelech. Ya habíamos hablado de este rey. Este rey es el mismo rey que cuando hay otra hambruna en la tierra, ahorita vamos a ver aquí las hambrunas. Antes hubo otra hambruna en la tierra. Recordemos que Abraham va con el mismo rey Abimelech, con los filisteos, y le dice que Sara era su hermana. ¿Recuerdan? Ok. Y también vimos que este rey Abimelech toma a Sara como esposa, pero Dios le habla en sueños y le dice que no la toque porque es esposa de alguien más. Y gracias a ese sueño y a que Abimelech fue obediente a Dios, no tocó a Sara, y es allá donde Sara y todo el pueblo de Abimelech que tenía un problema de esterilidad sanó. Eso ya lo vimos en dos programas anteriores. Pero quiero recordarte para que por si no viste este programa, tú te vuelvas o tú te ubiques en donde estamos. Vemos cómo la situación se repite exactamente. Ahora viene otra hambruna e Isaac va a donde Abimelech y hace lo mismo. Dice que Rebeca era su esposa. En este tiempo, aparentemente, cuando la mujer era muy bella, por lo que se da a entender aquí, que al hombre buscaban por cualquier pretexto matarle para que pudieran quedarse con su esposa. Es por eso que tanto Abraham como Isaac mintieron en cuanto a sus esposas, porque las esposas se dicen que eran muy bonitas, tanto Sara como Rebeca, la Biblia dice que eran bellas. Ok, entonces aquí vemos ya un Abimelech que él ya conocía la historia de Abraham. Él ya había pasado por esa mentira. ¿Y qué hace ahorita? Es un poco más
tiene un poquito más de cuidado y dice que él acecha y ve en la ventana que Isaac estaba acariciando a Rebeca, y él se da cuenta que Rebeca es su esposa y hace lo mismo, va y lo enfrenta y le dice: ¿por qué tú has hecho esto? Tú nos puedes poner en ocasión de que Dios nos castigue. Y él le dice: es que por causa de mi mujer me pueden matar, entonces yo prefiero decir que es mi esposa. Entonces Abimelech dice que mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocar a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Por qué? Porque Abimelech sabía, Abimelech conocía desde Abraham que él servía a un Dios verdadero. Aunque no lo seguía, le temían a Dios. Sí le temían porque se daban cuenta todo lo que Dios hacía sobre la vida de quien Dios decidía levantar y escogía. Entonces aquí Abimelech en cierta forma protege a Isaac. Entonces dice la palabra aquí que Isaac sembró, fue muy prosperado, fue engrandecido, dice, y se hizo muy poderosa. Dice que tuvo un hato de ovejas y un hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Isaac, ya sabemos, Abraham era inmensamente rico. Imagínense la herencia más lo que ahora había hecho. Ya era demasiado lo que él tenía. Aquí dice que los filisteos le tuvieron envidia, pero se daban cuenta que la prosperidad venía de parte de Dios. Ok, entonces aprovecha el Abimelech y aprovecha esta situación el rey Abimelech y le dice a Isaac: mira, ya eres muy poderoso, ya vienes representando un problema para mi reino. Entonces le pide en paz, de buena manera, que mejor se fuera a habitar a otro lado. Dice entonces que le dice: apártate de nosotros porque mucho más poderoso te has hecho. Entonces dice que Isaac se va de allí, dice, en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos. Al parecer había un problema sobre los pozos que había abierto Abraham. Los filisteos lo fueron cerrando, como para cerrarle a Isaac la forma de estar, porque se necesitaba comida y sobre todo agua. Abraham, como dice la palabra, tenía mucho ganado, entonces necesitaba de esa agua. Entonces, al cerrarle los pozos, de cierta manera, era como que lo iban empujando para que él se fuera lo más lejos de ellos. Eso básicamente es el capítulo 26. Después la palabra aquí dice que después Abimelech vuelve a buscar a Isaac. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Entonces como que le quedó la espinita de que Isaac con el tiempo pudiera levantarse contra él. Entonces va, busca a Isaac con otros dos y le hace jurar a Isaac que no les iba a hacer ningún mal. Como nosotros no te hemos tocado, nosotros solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Tuvieron miedo y fueron a buscar a Isaac para que después Isaac no hiciera nada en contra de ellos. Le dice: nosotros viviste con nosotros en paz y en paz te dejamos ir, nunca te atacamos. Y básicamente allá termina el capítulo 26. Aquí vamos a ver en esta gráfica 3 hambrunas que hubieron en la tierra. Hubieron 4 en realidad. A Abraham le tocó 2. Recuerden que en la primera Abraham fue a Egipto o a Misraim. Ahí Dios le había prohibido ir y Abraham desobedece, o más bien no entiende o no oye bien lo que Dios quería decirle, y va a Egipto. Y en Egipto vemos que solo se buscó problemas. De Egipto trajo a la sierva Agar, que después tuvo el hijo con ella, que fue Ismael.
Ok, pero esta hambruna vamos a dejarla a un lado. Vamos a hablar de estas tres hambrunas. En la segunda hambruna que le toca a Abraham, Dios le dice, no vayas a Egipto y quédate en Canaán. Aquí es cuando Abraham va a Abimelech, lo que ya habíamos hablado ahora, un poquito antes. Va con Abimelech. Se queda porque le dice, quédate como extranjero en la tierra que yo te daré. Siempre Dios le es muy certero, es muy claro cuando le dice a Abraham que le va a entregar la tierra de Canaán. En la segunda, también lo mismo pasa con Isaac. Viene otra hambruna a la tierra y Dios le dice, no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra de Canaán, y lo manda otra vez Dios con Abimelech. Ya ahora también lo leímos. Vamos a ver un poquito más adelante en los hijos de Isaac que con Jacob también vuelve a haber otra hambruna en la tierra, pero aquí sí Dios permite que a través de José entren a Egipto, porque así era el plan de Dios. Ya dijimos que Dios va armando todo como un rompecabezas. En este tiempo todavía no era tiempo que entran a Egipto. ¿Por qué? Porque tanto Abraham como Isaac se movían en calidad de familias. Pero cuando ya el pueblo de Israel entra a Egipto, ya sale como, vuelvo a lo mismo, como un pueblo. Aquí a Egipto, cuando José trae a su familia, entran 75 personas, entra toda la familia de Jacob y salen miles, ya salen como el pueblo de Israel. Aquí es cuando ya en realidad se forma el pueblo de Israel. Estos eran familias. En esta gráfica vamos a ver similitudes entre Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver cómo muchas cosas se repiten en estas generaciones. Vamos a ver cómo Dios va siempre tratando con el segundo hijo o con el segundo matrimonio. Porque en la Biblia la numeración tiene un significado. El número 2 en la Biblia tiene no solo uno, tiene varios diferentes significados. Uno de ellos es contraste o división. Vamos a ver que en alguno de estos casos el primogénito, el que nacía primero, no era el que le daba la promesa, sino el segundo. Y había cierto roce entre hermanos. ¿Por qué? Porque lo más seguro que el hermano mayor, que sabía que era la tradición de ellos, que él fuera el primogénito, y termina aceptando, le dolía aceptar que él tenía que servir al hermano menor. Ok, vamos a ver que Abraham se casa con Sara. Vimos que Sara era estéril. Para que Isaac naciera, pasaron 25 años. Vamos a ver que Abraham tuvo 2 hijos y que fue el segundo, fue Isaac, quien recibe la promesa. Aquí vamos a ver que Isaac se casa con Rebeca y también Rebeca es estéril. Para que naciera Esaú y Jacob tuvieron que pasar 20 años. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca y hasta los 60 años, ahorita vamos a ver en la Biblia que Isaac ora, dice la Biblia muy específico, por la esterilidad de Rebeca, y Dios lo escucha, pero para eso pasan 20 años. También vamos a ver que Isaac pasa una hambruna y se queda en Canaán. Dios no le permite ir a Egipto. Y también vemos que Isaac fue el segundo hijo y fue quien recibió la promesa. Aquí en Jacob, todavía no hemos entrado a la vida de Jacob, pero como esta es una gráfica, te lo quiero presentar, te lo quiero adelantar. Jacob
viene siendo el hijo de Isaac junto con Esaú. Estos ahorita vamos a ver su nacimiento. Y Jacob viene siendo el segundo del nacimiento. Viene siendo el segundo y también es el que termina recibiendo la bendición. A este Jacob, como su nombre, uno de sus nombres del significado es usurpador, Dios cuando ya lo mete aquí al pueblo, cuando salen ya de aquí, Dios le cambia el nombre a Israel, Vamos a ver que Jacob tiene 2 matrimonios. Vamos a ver más adelante la historia, que es Lea y Raquel. Y Raquel, en el segundo matrimonio, nuevamente vemos el número 2, era estéril. Esta Lea le termina dando 10 hijos a Jacob y 2 le termina dando Raquel, pero ya de muy avanzada edad. Pasan muchos años para que Raquel pueda tener hijos. Y también Jacob pasa una hambruna, pero en esta hambruna sí Dios permite que entren a Egipto, porque cuando ya no había más comida en el mundo, Dios le dice a Jacob que vayan a Egipto por comida. ¿Por qué? Porque también Dios ya tenía a José allá como gobernador. Dios ya había preparado todo para que se empiece a dar el comienzo, el inicio del pueblo de Israel, como ya dijimos. También vamos a ver que el número 2 en la Trinidad, sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la segunda de la persona de la Trinidad es Jesucristo. Y se dice que todos, tanto Abraham, Isaac, Jacob y José, son un tipo de Jesucristo, porque todos ellos tienen mucho, como vinieron al mundo, hay mucha similitud con el Señor Jesucristo. En todos estos personajes, Dios nos iba presentando a su Hijo, Entonces, fíjense qué importante, fíjense cómo Dios a través de los años, a través de todo, Él va trabajando cuando tiene un propósito. Como ya dijimos, a veces se lleva mucho tiempo, pero ese propósito termina cumpliéndose. Ahora, ¿qué nos hablan estas hambrunas? La hambruna en la Biblia significa movimiento. Significaba que cuando venía el hambre a la tierra, las familias y luego vamos a ver los pueblos tenían que moverse. El día de hoy nosotros estamos atravesando una hambruna. ¿Por qué? Porque el Señor nos está pidiendo que nos movamos de esa situación cómoda en la que ya estábamos, en la que pensábamos que lo teníamos todo, en la que pensábamos que un buen negocio, que una buena casa, que un buen carro, que una estabilidad emocional, un buen matrimonio, nos estaba dando una felicidad, pero ya vimos que no es así. Dios ha permitido todo esto que el día de hoy estamos viviendo, para que nosotros nos movamos. ¿Y nos movamos a dónde? Nos movamos hacia Él. La Biblia es muy clara. Todos estos enfrentaron problemas, enfrentaron situaciones difíciles en su vida, pero el Señor solo le decía, cree, obedece. Hoy el Señor nos está diciendo que le sigamos creyendo, pero que le obedezcamos, que regresemos a Él, que veamos que Él es el único que puede sacarnos de esta hambruna y sobre todo prestar oído a dónde el Señor nos quiere mandar con esta situación que el día de hoy estamos viviendo. Ok, ahora como ya habíamos dicho, vamos a regresarnos un poquito atrás al final del capítulo 25, porque al final del capítulo 25 se atraviesa el nacimiento de Jacob y Esaú, pero
queríamos primero tratar la vida de Isaac como que en un orden cronológico. Ahora ya vimos la vida de Isaac. Ahora vamos a ver, Isaac ahora ya es padre y tiene 2 hijos. Vamos a ver qué dice. En el 25:19 dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y aquí lo que habíamos dicho: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, dice, luchaban dentro de ella, y dijo: es así, ¿para qué vivo yo? ¿Por qué? Y fue a consultar a Jehová. Aquí la palabra dice que desde el vientre de Rebeca, Esaú y Jacob peleaban, y esta mujer dice que estaba en un gran dolor, que pensaba que se iba a morir. Entonces va esta mujer y consulta con Dios y le dice: pues, ¿por qué yo tengo este dolor? ¿Por qué tengo tanto este dolor? Entonces Dios le responde: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Esta ya es una profecía. Aquí el Señor ya le estaba diciendo a Rebeca que iban a ser 2 hijos, que iban a tener gemelos, pero que iban a ser rivales. Obviamente son los primeros gemelos de los que nos habla la palabra. Entonces Rebeca como que no entendió en realidad qué es lo que Dios le estaba queriendo decir, porque al parecer no se había dado el caso que hubieran gemelos antes que estos. Y dice la palabra: el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió primero rubio y era todo velludo como una palliza, y llamaron su nombre Esaú. Aquí está Esaú. La palabra nos dice que Esaú era pelirrojo y que le pusieron piel de cordero, porque dice que estaba cubierto todo de pelos. Dice: después salió su hermano, trababa su mano del carcañal de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Aquí está Jacob, que vamos a ver que su nombre quería decir suplantador. Después el Señor se lo cambia a Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Vamos a ver más adelante por qué Jacob o Israel tiene que luchar con Dios. Dice la palabra, un poquito aquí más adelante: Esaú vende su primogenitura. Dice: crecieron los niños y Saúl fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en sus tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Ese guiso eran las lentejas. El pueblo árabe come lentejas y le ponen un condimento que lo deja rojo. En otros países este guiso es café, pero aquí en este Medio Oriente, aquí en la tierra de Canaán, donde ellos estaban, era un guiso rojo. Se refieren al potaje de lentejas. Dice: pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado el nombre de Edom. También a Esaú vemos que se le llama Edom, que más tarde vamos a ver que se forma un pueblo con él, que son los edomitas, que también vienen a pelear más tarde con el pueblo de Israel. Dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí vamos a ver primeramente que Jacob le dice a su hermano que le venda la primogenitura.
Esto era legal en esos tiempos. Hay respaldos en libros históricos que se han encontrado donde personas que eran los primogénitos no estaban interesados en cargar con esa responsabilidad, porque la primogenitura sí es cierto que tenía muchas bendiciones, muchas cosas buenas, tenía ventajas, pero también venía con ella mucha responsabilidad. Y aquí dijo Esaú, pues yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Imagínense, aquí Esaú estaba rechazando esa primogenitura y Jacob la ansiaba, por eso se la pide comprada y Esaú la vende barata por un plato de lentejas. También vemos que dice aquí Jacob, júramelo en este día. Recordemos en la clase pasada que habíamos hablado del juramento, que se ponía la mano abajo del muslo, porque era la forma que en ese tiempo se hacía un juramento. Aquí Esaú puso la mano bajo la pierna, bajo el muslo de Jacob y juró que le vendía su progenitura por un guisado de lentejas. Y dice la palabra que él comió, bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Esta palabra, ¿qué es ser el hijo primogénito? Ser el hijo primogénito significa el que abre la matriz. Legalmente, el primer hijo es el hijo primogénito. Sí, en este caso eran gemelos, pero salió, el que abrió la matriz fue Esaú. Pero vemos que Esaú no le dio la importancia que se le debía. Esaú estaba más dedicado a la casa, a estar afuera. Él como estaba más en otras cosas. Dice la palabra que Jacob estaba más en la casa, siempre cerca de su madre. Pero vemos que Jacob, aquí vamos a ver parte de las personalidades de estos. Aquí dice que Isaac era más afín con Esaú. Y dice la palabra que Jacob era más afín con Raquel. Entonces, como que aquí el más obediente era, en cierta forma, si así decimos, era Jacob. Y Jacob sabía lo que significaba ser el primogénito. Y Jacob sí quería entrarle a ese paquete. Jacob sí dijo, yo quiero ser el primogénito, yo quiero ser el sacerdote de esa familia. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que de quien fuera el primogénito, quien recibiera la bendición, de allá iba a salir Jesucristo. ¿Por qué? Porque había visto que desde Abraham se le venía prometiendo a Isaac, luego se le pasó el juramento aquí al padre de ellos. Ahora vemos que Jacob ya es el dueño de la primogenitura. ¿Qué pasa? Cuando Esaú se da cuenta en realidad, hasta aquí Jacob había estado legal, porque era legal. Ahora, la primogenitura venía acompañada de la bendición del padre al morir. ¿En qué consistía esa bendición? Cuando el padre iba a morir, esa bendición consistía en todo lo que Dios le dijo a Abraham, le dijo a Isaac, también ahora se le repetía a estos hijos. Isaac tenía que repetir, donde Dios le decía, yo te voy a entregar la tierra de Canaán y en ti van a ser benditas todas tus familias y la familia de la tierra. Era una bendición que se iba pasando de generación en generación y eso era muy importante. Entonces, aquí, Jacob ya contaba con la primogenitura, pero ¿qué pasa? Faltaba la bendición. Aquí más adelante vamos a ver, no lo quiero leer por falta de tiempo, pero yo te voy a explicar, ya después tú tienes que ir a la Biblia y leer con detalle todo esto. ¿Qué pasa después de esto? Pasa muy bien, dice que pasa el tiempo y cuando ya se va a morir Isaac, manda a Esaú para que case y le dé de comer a su papá y le dijo Isaac, para que yo
te bendiga. Aquí al parecer nunca se le notificó a Isaac que este hombre ya había vendido su primogenitura. Nunca se le dijo que el primogénito ya era Jacob. Como habíamos dicho, la palabra dice que Esaú era un hombre muy velludo, que olía a campo. Entonces, la madre de estos Rebeca escucha lo que va a hacer Isaac y que va a bendecir a Esaú. Entonces, en lo que Esaú va al campo a cazar, rápidamente Rebeca cocina y le dice a Jacob que se ponga pieles de animales en los brazos y que fuera a recibir la bendición de su padre. Eso hace Jacob, se disfraza y va, e Isaac, sin saber que bendecía a Jacob, le da su bendición. Cuando viene Esaú con lo que había cazado y se da cuenta de lo que había pasado, dice que odió de tal manera aquí a Jacob, que Jacob tuvo que ser desterrado. Jacob tuvo que huir nuevamente a la casa de sus tíos, a donde fueron a buscar a la mujer de Isaac. Ahora Isaac le dice a Rebeca, manda a Jacob con su tío, ¿se acuerdan del tío? Pues lo manda al mismo lugar, a Aram, para que le dice, Isaac, ya le di mi bendición, ya no me puedo echar para atrás porque la bendición ya está dada. Ahora vamos a mandar a Isaac a Aram con tu familia. ¿Para qué? ¿Para qué? A Jacob, perdón. Vamos a mandar a Jacob con tu familia. ¿Para qué? Para matar dos pájaros de un tiro. Al mismo tiempo que lo salvaban, que Saúl lo matara, y también para que consiguiera mujer dentro de su familia. Lo mismo que pasó con Abraham. ¿Se fijan cómo nuevamente la misma similitud? Se van repitiendo patrones aquí. ¿Por qué? Porque era necesario que Jacob tuviera una mujer que viniera de este mismo pueblo. Vamos a ver que Esaú, en su coraje, cuando ve que no puede matar al hermano, va y primero se casa con dos esposas. Ahí vemos nuevamente que ya nos hablaba de que Esaú no tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Dios nunca se equivoca. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Vemos que Esaú agarra dos esposas de las hititas, que dice la palabra que fueron un eterno dolor de cabeza y sufrimiento para Rebeca e Isaac. Esto fue antes, cuando estas mujeres se llamaron Judith y Basemat. Cuando Esaú se entera que Jacob se había ido y que no lo podía matar, se enoja y va ¿a dónde? Por venganza. Va con su tío Ismael y agarra a una mujer que se llama Mahalat, que es la hija de Ismael, viene siendo su prima, y también la agarra por mujer. Vamos a ver por la parte de aquí. Jacob se casa con Raquel, que era hija del hermano de Rebeca, la que se casó con Isaac. Entonces vamos a ver el carácter aquí que tenía Jacob. Jacob siempre peleó por lo que quería. Tuvo que pelear por lo que él quería. Jacob peleó por su progenitura. Jacob peleó por Raquel. Porque vamos a ver más adelante esta historia. Por Raquel tuvo que trabajar 14 años. Fue engañado. Y también tuvo que pelear, aquí como su nombre dice, tuvo que pelear con Dios para lograr la bendición. Recordemos que cuando Jacob es bendecido por Isaac, fue bendecido con engaños. En realidad, Isaac no bendijo a Jacob, él estaba bendiciendo a Esaú, se dio, se cumplió, pero él necesitaba, por así decir, como que limpiarse, porque aquí el nombre vemos que era un suplantador, porque mintió para tener algo, para tener la bendición. Y ahora vemos que él pelea, vamos a ver más adelante, que él pelea y ya se gana para tener
dignamente lo que era la bendición. Entonces ya tenía todo para ser realmente el digno representante del pueblo de Dios. Ok, ahora vamos a hablar de algo. ¿Por qué en la mayoría de las veces Dios trató con el segundo y no con el primogénito, como ya dijimos? Vamos a ver que desde el principio de la Biblia, con Caín, con Abel, luego con estos dos muchachos, siempre hubo con Ismael, con Isaac, siempre había ese planteamiento de dos líneas, la línea buena y la línea mala. Pero Dios desde siempre ya sabía que muchas veces el primero no iba a tener el corazón, ni el coraje, ni lo que Dios estaba demandando para que sea Él de donde viniera la línea de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día lo mismo pasa con nosotros. En el Antiguo Testamento, solo el hijo, como ya dijimos, el primer hijo tenía el derecho de ser el primogénito en el Antiguo Testamento. Ahora Dios, en su infinita misericordia, después de la venida de Cristo, las cosas cambian. Hoy en día ya no importa si eres mujer, ya no importa si eres hombre, no importa si eres el primero, el segundo, el tercero, no importa. Hoy en día tú puedes ser el primogénito, tú puedes ser quien reciba esa bendición. ¿Qué significa hoy en día ser el primogénito? Significa que tú puedes ser el que es llamado en tu casa, en tu familia, para hablar de Dios. Y no solo en tu casa, para hablarle a las naciones enteras, si así al Señor le place. Tú nunca sabes lo que el Señor tiene. Hoy en día mucha gente está despreciando ser el primogénito. Muchos maridos están despreciando ser los primogénitos. ¿Qué significa? No quieren tomar ese lugar de autoridad y de responsabilidad. Lo están cediendo. Las iglesias están llenándose de mujeres, porque son las mujeres quienes hoy en día están siendo más afines con el corazón de Dios. Pero no es el plan de Dios, no es lo que Dios ha plantado. El día de hoy yo te pido, varón o aún mujer, si Dios te está levantando para que tú seas ese sacerdote, para que tú seas ese primogénito, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo estoy aquí y mucha gente con más conocimiento podría estar, pero yo me ofrezco, yo le digo al Señor, yo quiero, y arrebato y agarro toda posibilidad que Él me dé para hablar su palabra. Así yo te invito a que tú seas de esos que arrebatan, que así como Jacob, tú arrebata ser el primogénito. Arrebata todo lo que venga del Señor. Esta noche yo te bendigo y te pido que nuevamente tú vayas al Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede mostrar dónde y qué es lo que quiere de nosotros. Gracias te doy porque tú estuviste conmigo. Gracias te doy porque no sé cuándo tú me vas a mirar, pero espero que esta palabra poderosa toque siempre tu corazón. Y recuerda, yo soy María Moreno y esto es De la Mano.